supuesto, y estamos en comunicación, en este caso con Danilo Antón, es geólogo, geógrafo, escritor, profesor de geografía. Le estamos dando las buenas tardes, la bienvenida aquí a De Fogón en Fogón una vez más. ¿Qué tal, Danilo? Muy, pero muy buenas tardes. Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, un saludo para ti y tu audiencia. Danilo, bueno, ahí hacíamos la presentación inicial y un poco queríamos conocer tu opinión, ¿sí? En este caso, sobre la actualidad de la situación de crisis hídrica que está viviendo al día de hoy. ¿Cuál es la situación que está viviendo Montevideo y su zona metropolitana con esta crisis hídrica? Bueno, la situación es dramática. Se refiere sobre todo a las decisiones que se han tomado en los últimos años por parte de este gobierno. En particular, Montevideo tiene un abastecimiento a partir del río Santa Lucía que es suficiente, normalmente, para abastecer la ciudad. Siempre lo ha sido, siempre y cuando se mantengan reservas para los momentos en que las lluvias disminuyen, cosa que pasa a menudo. Las sequías en el Río de la Plata son frecuentes y siempre lo fueron. Siglo XVII y XVIII en Buenos Aires hay registradas por lo menos 10 sequías, de 10 a 15 sequías por siglo. O sea, cada 10 años hay una sequía aproximadamente. Me refiero a Buenos Aires porque hay registros. Porque del lado de Montevideo, de Uruguay, no hay registros hasta el siglo XIX. Pero en Buenos Aires hay registros de antes. Incluso ha tenido que transportar ganado de la banda oriental a Buenos Aires porque faltaba ganado. Ese es un problema, digamos, periódico, relacionado con el régimen pluviométrico en el Río de la Plata. Eso se aplica tanto a Argentina, a Buenos Aires, como a Montevideo. Sí, perfecto. Disculpe. Montevideo depende de un río que tiene bastante caudal, pero a medida que va creciendo la ciudad y se va creciendo el área servida, lo que se llama el área metropolitana, que ahora son prácticamente 2 millones de personas, se hace más difícil abastecerla. La represa de Paso Severino, que es la que se construyó en 1986 y que es la que ha servido hasta ahora para proporcionar el agua cuando no llueve, que tiene una capacidad de 70 millones de metros cúbicos, y Montevideo consume 600.000 metros cúbicos por día, cosas así que da para 2 o 3 meses sin llover, pero el consumo ha subido y entonces necesita un segundo embalse, cosa que se estuvo estudiando durante varios años. Se hicieron estudios, se hizo evaluación de impacto ambiental, se perforó el lugar y se planificó un anteproyecto para el arroyo Casumpá, que es una afluente importante del Santa Lucía Grande. Esa represa estaba lista para ser construida, incluso tenía financiación, estaba todo listo. Es el consejo que le dio Tabaré Vázquez cuando se fue de acá. Primero que tienen que hacer es eso, cosa que decidieron no hacerlo. Uno, para ahorrar muy poca plata, porque no era una gran inversión, porque ya venía un préstamo. Y segundo, para no hacer algo que es para aconsejar al Frente Amplio. Es un tema totalmente político, pero en el peor sentido de la palabra político, pensando que no iba a haber problema. Ni siquiera pensaron, yo creo, que lo hicieron de una forma bastante irresponsable. Durante el 2022 estuvo lloviendo, o sea que recién en la sequía fin del 22 y principio del 2023. O sea que la sequía tiene poco tiempo, pero es suficiente para que bajen las reservas a un punto, que es el actual, en donde Paso Severino ya no tiene más agua. Entonces, la única solución es ir a Aguas Corrientes, que es el lugar donde está la toma, a 40 kilómetros de la desembocadura, ir aguas abajo y ahí empezar a bombear agua de la parte inferior del río Santa Lucía, aguas abajo de Aguas Corrientes. ¿Qué pasa? Que aguas abajo de Aguas Corrientes es el lugar donde se han arrojado los lodos de la planta de tratamiento de Aguas Corrientes.
La planta de tratamiento de aguas corrientes, que está hace décadas, y ha estado constantemente tirando los lodos, precisamente por el tratamiento, aguas abajo. Y entonces cuando se está bombeando agua de aguas abajo, de esas partes de Santa Lucía, se está moviendo, revolviendo el fondo, que está hecho de lodos en gran medida, no son sedimentos normales del río, sino que son lodos artificiales que se ha tirado de la planta. Esos lodos no se sabe ni lo que contienen, porque son lodos, seguramente hay muchos elementos contaminantes metidos en los lodos, porque eso fue descartado de la planta. Aún así, utilizando el agua de abajo, que contiene más sal, que por eso se habla de agua salada, pero es un agua que es salobre, podemos decir, además de tener esos problemas, resulta que ni siquiera alcanza para los volúmenes que se necesitan. Entonces quieren traer agua de otro lado. El río de la Plata está demasiado lejos para bombear agua del río de la Plata, que sería una solución, porque el agua de la Plata es mejor que nada. Entonces el agua del río de la Plata tiene bastante sal y no es buena para la salud, pero si necesitamos agua para usos sanitarios en los baños, para lavar, una cantidad de usos que puede hacerse aunque no sea agua potable. Eso tampoco alcanza. Porque está un poco lejos. Bombear 40 kilómetros no se puede. No hay, las bombas no dan abasto. Se bombea de más cerca. Entonces hay que traer a otros lugares. El río San José, que es un afluente pero tiene poca agua, no le alcanza. Así que no va a alcanzar nada. Las soluciones que hay no van a alcanzar para cubrir todas las necesidades. Va a haber un déficit que va a ir aumentando. Lo de Cazupani existe y además ya sería demasiado tarde. Y el proyecto de Arasatí, que es un desastre porque está en un mal lugar, no el proyecto en sí sería muy bueno, pero lo tienen que hacer, tendría que estar en el departamento de Colonia, de Juan Lacase al oeste. No habría problema, pero no, lo metieron en Arasatí, que está en el departamento de San José, donde el periodo de agua salobre puede llevar a 3-4 meses. Entonces eso complica mucho. Todo está mal diseñado y no hay solución porque se metieron en un corral de ramas, como decimos, ¿no? Se están dando jaque mate ellos mismos en un proceso que revela varias cosas. Una total ignorancia de la situación del agua. Y también de lo que es el tema del agua en Uruguay, que dicho sea paso es compartido por mucha gente. En Uruguay la gente se cree, en general hay una creencia, que yo creo que es una leyenda urbana, de que el Uruguay tiene mucha agua disponible. El hecho no es así. Uruguay tiene agua, tiene bastante agua, puede resolver sus problemas, pero tiene que diseñarlos, tiene que tener planes, porque sabemos, eso se sabe del otro lado del río, en Buenos Aires, que tienen a veces problemas en sequía. No solo eso, sino que Argentina en general es un problema que le falta agua en muchos lugares. Yo diría, en la mayor parte del país le falta agua a Argentina. En Uruguay no. En general hay agua, no crean que sobra. En Uruguay no hay nada, no hay recursos naturales, no hay petróleo, no hay minería, no hay nada. Entonces Tienen que inventar algo que los deje contentos. Entonces decimos un país que tiene muchísima agua. Bueno, tiene agua, pero no muchísima. Por ejemplo, el acuífero guaraní, que es lo que hablan ellos del volumen de esta agua. El acuífero de guaraní, como concepto, lo desarrollé yo. El nombre lo sugerí yo, porque nadie se había dado cuenta que existía un acuífero transnacional en esa época. Había varios acuíferos nacionales. En un proyecto que yo armé desde Canadá, se me ocurrió la idea de juntar todos esos acuíferos en uno solo, porque era un solo sistema, y salió y quedó el acuífero, y ahí propuse que se pusiera el nombre guaraní y se aceptó. Eso es lo que pasó en ese momento. Pero el acuífero guaraní está en el norte, y uno quiere usar el acuífero guaraní, bueno, tiene algunos problemitas. A pesar no es tanta cantidad de agua, a pesar de que sí se tiene bastante agua, pero no lo suficiente. Da bien para las termas, porque las termas usan poca agua, pero no daría bien para abastecer grandes ciudades,
porque implicaría que haya 50 pozos, 100 pozos, y eso es complicado porque además bajaría la presión y una cantidad de problemas. Pero no es tan abundante. Por lo menos en Uruguay. Gran ciudad está Ribeirão Preto, que tiene 900.000 habitantes, que usa el agua, pero Guaraní allá en el norte, San Pablo. Pero en general no hay grandes ciudades. Son ciudades de tamaño mediano, como Salto y Concordia, también Rivera, Livramento, etcétera. O sea que, y además estamos lejos, estamos a 400 kilómetros de distancia de Montevideo. Si Montevideo no puede acudir a ese acuífero, no podría aunque estuviera cerca, porque los volúmenes no darían tampoco. Pero no puede, en realidad no hay otros fuentes que se pueden utilizar. El río Uruguay queda demasiado lejos, que sería una posibilidad. La Laguna Merín también queda demasiado lejos. Estamos hablando de 200, 300 kilómetros. Son grandes proyectos que se tendrían que hacer. El Río Negro queda a casi 300 kilómetros. O sea que hay que limitarse a Santa Lucía y probablemente al Río de la Plata, pero en el departamento de Colonia. Esas serían las cosas que habría que hacer.